Cuando pensamos en tecnología educativa, a lo mejor nos vienen a la cabeza pizarras digitales, tablets, cosas así, ¿no? Pero la historia va mucho más allá. En realidad, es la historia de cómo ha ido cambiando nuestra forma de entender el aprendizaje. Es, en el fondo, un viaje que habla de nosotros mismos. Venga, pues vamos a ver el recorrido que haremos. Empezaremos con un dato sorprendente sobre la investigación en este campo, luego viajaremos a los inicios, a la era de la instrucción, veremos la revolución creativa que lo cambió todo, cómo se conectó el aula, cómo el aprendizaje salió de ella y, claro, terminaremos mirando hacia el futuro. Bueno, pues vamos con el primer punto, una brecha sorprendente en la investigación. Aquí está la gran pregunta, ¿no? La tecnología está transformando las aulas, eso parece claro, pero ¿nos hemos parado a estudiarla a fondo? Pues resulta que un estudio bibliométrico se hizo justo esta pregunta, y la respuesta, la verdad, da que pensar. Y aquí lo tenemos, en este gráfico. Fijaos bien, lo que nos muestra es que la investigación está súper concentrada. Unos pocos países, con Estados Unidos a la cabeza, publican la inmensa mayoría de los estudios. ¿Y esto qué nos dice? Pues básicamente que existe una brecha digital y de conocimiento enorme a nivel mundial. Así que la conclusión es bastante directa, ¿verdad? Parece que estamos poniendo la tecnología en las aulas a toda velocidad, pero la investigación, bueno, no va al mismo ritmo. Quizá estamos corriendo más de la cuenta. Y con esta idea, que es clave, vamos a empezar nuestro viaje por la historia. Venga, pues vamos allá. Sección 2. La era de la instrucción. Aquí la tecnología era, por así decirlo, un sistema de reparto. A ver, durante casi toda la historia, el papel de la tecnología en la educación fue muy simple. Llevar la información de un punto A, el experto, a un punto B, el que aprende. Pensémoslo. Desde el papiro, que permitía que el saber viajase en el tiempo y el espacio, hasta la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, que lo puso al alcance de muchísima más gente. Luego, claro, la pizarra en el XIX, que convirtió la clase en un espacio de instrucción para todos a la vez. E incluso a principios del siglo XX, la radio y el cine eran los primeros pinitos de la educación a distancia. Y a toda esta filosofía se la conoce como instruccionismo. La idea es simple. La tecnología está para repartir, para distribuir la información de la forma más eficiente posible. El foco es transmitir y reforzar. Y el ejemplo perfecto de esto son las famosas máquinas de enseñar de los años 50, que se basaban en las ideas del psicólogo B.F. Skinner. Estas máquinas y los primeros programas de ordenador que siguieron, lo que hacían era presentar la información en pasitos muy pequeños y dar una respuesta inmediata. Es lo que se llamó instrucción asistida por ordenador, o sea, un camino de aprendizaje totalmente controlado. Pero ojo, que ya en los años 60, un sistema llamado Plato estaba plantando la semilla de algo diferente, con foros online y hasta email. Ya se intuía un futuro más conectado. Y entonces llegamos a la tercera parte. La revolución creativa, porque en los años 80, con la llegada del ordenador personal, el péndulo giró, pero de una forma brutal. Un cambio de dirección total. Y todo se puede resumir en esta frase de Seymour Papert del MIT. El niño debe programar el ordenador y no al revés. Esta idea, que parece tan sencilla, le dio la vuelta a todo por completo. Papert bautizó su teoría como construccionismo. ¿Y qué defendía? Pues que la mejor manera de aprender es haciendo cosas, creando objetos tangibles en el mundo real. Y para llevar esto a la práctica, creó una herramienta que fue una auténtica revolución. Esa herramienta era Logo. A ver, la filosofía era genial. Dabas órdenes muy simples a una tortuga en la pantalla. Esta tortuga se movía y dibujaba formas. Al hacer esto, los chavales aprendían conceptos abstractos de mates y a pensar de forma estructurada. Y lo mejor, cuando algo salía mal, tenían que depurar el dibujo, y al hacerlo, aprendían a depurar su propia forma de pensar. O sea, el ordenador ya no era un profesor, era un objeto con el que pensar, un cambio radical. Y seguimos avanzando. Cuarto punto, el aula conectada. Porque claro, después del ordenador personal, llegó el siguiente gran salto, Internet. Y los ordenadores pasaron de ser islas creativas a estar conectados con todo el mundo. Y con Internet llegó el auge de los LMS, los sistemas de gestión del aprendizaje. Al principio, a finales de los 90, teníamos cosas como Blackboard que servían para organizar los cursos online en las universidades, ¿no? Un poco como un archivador digital. Luego, en 2002, aparece Moodle, que es de código abierto, mucho más flexible. Y el gran cambio llega con la web 2.0, a partir de 2004 más o menos. Con los wikis, los blogs, de repente el alumnado ya no solo consume contenido, sino que lo crea. Empiezan a construir el conocimiento entre todos. Toda esta evolución del pensamiento se puede resumir muy bien en este esquema: TIC, TAC y TEP.
A ver, las TIC son las herramientas, la tecnología en sí. Las TAC es cuando usamos esas herramientas para aprender de verdad. Y las TEP, que es el último paso, es cuando las usamos para empoderarnos, para crear y participar en la sociedad. Es un camino, ¿se ve? Vamos con el quinto capítulo. El aprendizaje se vuelve ubicuo. O sea, que las paredes del aula de repente se derrumban. ¿Y qué pasó? Pues que a mediados de los 2000 llegó el smartphone y el aprendizaje dejó de estar atado a una mesa y a un ordenador. Y de ahí nace este concepto, el aprendizaje ubicuo, o U-Learning. Es un nuevo paradigma. Significa que el aprendizaje ya no es algo que pasa en un sitio y a una hora concreta. Es parte de nuestro día a día. Puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y claro, esto lo cambia todo. Y sobre todo cambia los roles de todos los que participan. Sobre todo el rol de quien enseña. Se pasó de la figura del profesor como un conferenciante, la fuente principal de saber que suelta información a una audiencia pasiva, a la de un guía, un curador de contenidos, alguien que acompaña al alumnado y le ayuda a navegar por un mar de información que ahora es casi infinita. La típica frase del sabio en el estrado al guía acompañante lo resume a la perfección. Y con esto llegamos a la parte final, a la sexta sección, el futuro del aprendizaje. Aquí es donde nos preguntamos, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo encaja la inteligencia artificial y todo lo que está viniendo en esta historia que hemos contado? Vamos a ver cuál podría ser la próxima gran disrupción. Bueno, la inteligencia artificial está claro que va a tener un impacto brutal. Por un lado, permite un aprendizaje súper personalizado, con tutores de IA que se adaptan al ritmo de cada persona. También nos da la analítica del aprendizaje, algoritmos que pueden detectar si alguien se está quedando atrás para ayudarle a tiempo. E incluso puede automatizar tareas para los docentes, como corregir o planificar clases, y así liberar tiempo para lo que de verdad importa, la interacción humana. Es como una vuelta al instruccionismo, pero a un nivel de personalización que era impensable. Y por el otro lado del péndulo tenemos la realidad inmersiva, la virtual y la aumentada. Esto es el sueño del construccionismo hecho realidad. Imaginaos, poder hacer experimentos de ciencias supercomplejos o visitar la antigua Roma sin moverte de clase. Está demostrado que estas experiencias mejoran muchísimo la retención y la memoria. Y ya no hablemos de crear cosas en el metaverso. Es una nueva frontera para construir y experimentar el conocimiento. Pero claro, en medio de toda esta, de esta revolución tecnológica, hay voces expertas, como la de la doctora Teresa Nicolás, que nos recuerdan algo fundamental. La ética debe ser el centro de cualquier transformación educativa. Las herramientas tecnológicas deben ser un medio para el bienestar y el desarrollo humano. Al final, el foco tiene que seguir estando en las personas. Y esto nos lleva de vuelta al principio, a la pregunta final. A medida que la tecnología acelera, ¿nuestra pedagogía puede seguirle el ritmo? El verdadero reto no es tener más o menos tecnología, eso ya está aquí. El reto es usarla bien, con un propósito pedagógico claro y, sobre todo, con sabiduría y ética.